Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Master Cristian. ¿Se escucha bien? ¿Sí se escucha? Perfecto, fuerte y claro. Perfecto, perfecto. Ahí aviso que tenemos sala abierta. Le damos la bienvenida a John. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, perfecto. John, comentanos, ¿de qué parte del bello planeta eres? Hoy vamos a hacer una introducción a los mercados financieros. No sé qué clase de conocimiento por ahí tendrás, si básico, intermedio, avanzado. Si querés comentarnos. Este video va a quedar grabado para nuestros queridos amigos de YouTube, así que vamos a darle con todo. Bien, Master Steven, ¿estás por ahí? Sí, Cristian. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el mercado financiero. Obviamente, hay, en lo que es el trading, hay muchos mercados para operar. Está el mercado de las criptomonedas, el mercado de Forex, están los índices sintéticos, los índices bursátiles, los commodities, como el que operamos, nuestro activo preferido. Eh, pero bien, en el trading podemos decir de que hay muchos mercados para operar. Pero bien, mucha gente tal vez no conozca, no sepa, no entienda cómo arrancar en estos mercados financieros, para lo cual nos hemos propuesto junto al Master Steven el realizar un curso gratuito, paso a paso, pasito a pasito, para que uno pueda introducirse a lo que es los mercados financieros, entendiendo desde lo básico hasta algo más avanzado. Así que esta primera clase, por decirlo de alguna forma, vamos a introducirnos en lo que es la estructura del mercado. Ahora bien, Master Steven, ¿nos puedes comentar un poco en cuanto a la estructura de mercado? ¿Qué tipo de estructuras podemos encontrar en el mercado? ¿Qué es la estructura? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este tema? Muy bien, Cristian.
Cuando nos referimos a la estructura eh, está conformada por tendencias. Puede ser tendencia alcista, como esta, en tendencia alcista, que esto vendría a ser una estructura alcista. Tenemos una tendencia bajista, que esto vendría a ser una estructura bajista. ¿Cómo yo puedo identificar si mi estructura es bajista o alcista? Yo la identifico por medio de un impulso y un retroceso. Un impulso y un retroceso. Esto sería una tendencia alcista. Una tendencia alcista que va acompañada por un rompimiento del alto anterior. En este caso, nuestro alto anterior era este. Después que retrocede, rompe este alto. Entonces nos deja un nuevo alto. Toma su retroceso y nos rompe el nuevo alto. A lo que toma un retroceso nos deja un nuevo alto, el cual vuelve y rompe. De esta manera podemos entender de que esta estructura es alcista. Ahora, ¿cómo yo puedo encontrar una estructura bajista? Veo un impulso y un retroceso. Nos deja un último bajo. Este último bajo en el impulso lo toma y lo rompe. Una vez que termina ese impulso, retrocede, nos deja un último bajo. Nuevamente rompe y retrocede. Nos deja un nuevo bajo. Y vuelve a romper ese bajo para continuar haciendo un nuevo retroceso y haciendo un nuevo rompimiento de estructura. Entonces, de esta manera podemos interpretar una tendencia bajista. Esto vendría a ser una tendencia bajista. Tendencia alcista, tendencia bajista. Entonces, esto que hemos graficado aquí lo podemos ver en el mercado. En el mercado podemos identificar lo mismo. Podemos identificar totalmente lo mismo. Vemos un impulso, un retroceso. Un impulso, seguido de un retroceso. Un impulso, seguido de un retroceso y un nuevo impulso. ¿Qué está haciendo? Rompiendo los últimos bajos, los últimos altos, perdón. Esto me da a entender que yo estoy en una tendencia alcista, pero cuando nos rompe el último bajo, ya no, ya no nos continúa con una tendencia alcista a romper el último alto, sino que rompe el último bajo, nos da la confirmación de que estamos en una tendencia bajista para esperar un nuevo retroceso y rompernos nuevamente el último bajo. Obviamente que esta gráfica no se ve igual que la de acá, porque el mercado no se mueve así muy bonito. El mercado se mueve con ruido, mucho ruido, y nosotros tenemos que comprender dónde están esos rompimientos y aprender a encontrar dónde está el rompimiento correcto para poder operar estos impulsos. Ejemplo, aquí tenemos otro. ¿Qué hace el mercado? Tenemos un impulso, un retroceso, impulso, retroceso, impulso. Rompe aquí y rompe aquí. Tendencia alcista. Aquí era nuestro último bajo. Nunca
rompió el bajo, por lo tanto nunca fue tendencia bajista, continuó subiendo hasta romper el alto. Entonces, de esta manera nosotros podemos entender cuándo estamos en una tendencia alcista y cuándo estamos en una tendencia bajista. En estos momentos estamos en una tendencia bajista, una tendencia bajista. Entonces, de esa manera podemos entender un poco de la estructura. Esto sería estructura básica, porque hay estructura avanzada. Entonces, pero para poder comprender la estructura avanzada, primero tenemos que comprender la estructura básica. Espectacular, Master Steven. Y además de estar en una estructura que puede ser en una tendencia alcista, en una tendencia bajista, ¿qué otra estructura más se nos presenta en el mercado financiero? Master Steven, creo que está silenciado, me parece. Ahí sí se escucha. Perfecto, perfecto. Entonces, nos estabas comentando de que, De que la estructura, también hay estructuras en rango. Esta es una estructura donde no tiene, es una consolidación, no tiene una dirección clara. Entonces, esto también es parte de la estructura. Ejemplo, venimos en una estructura alcista, pero nuestro último alto es este. Este sería nuestro retroceso, pero el precio lo que hace es moverse. Esto es parte de la estructura también. Hasta que llega el precio y rompe la estructura y ya nos crea un nuevo alto. Como ejemplo, tenemos aquí esto como ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un pequeño ejemplo. El precio nos rompe en esta zona, hace su respectivo retroceso, porque este es el impulso retroceso, viene, no rompe, se mete en un rango. Esto es un rango, no rompe, sino que rompe a partir de aquí. Vemos que está metido en un rango. Esto es un rango, porque no rompe ni por debajo ni por encima. Esta que hace esto, hace esto. Incluso aquí se puede ver también, ¿ves? No tiene una dirección clara. Correcto. perfecto, perfecto. Y si me permitís, en un espacio vacío, voy a marcar que en un ciclo de mercado, cuando hablamos de ciclo de mercado, hablamos de lo siguiente. En un ciclo de mercado normalmente vamos a encontrar de que el precio puede estar en una tendencia alcista, se puede acumular y generarnos una tendencia bajista. El precio puede, en un ciclo completo de mercado, estar alcista, consolidado y bajista.
Eso sería un ciclo de mercado completo. Eh, no sé si alguna vez escucharon hablar sobre el ciclo de mercado. Bueno, en un ciclo de mercado vamos a tener una tendencia marcada, alcista, luego el precio va a ser una distribución en forma de consolidación y luego va a estar bajista. Eso siempre, siempre lo vamos a encontrar en los mercados. El precio no siempre va a estar totalmente alcista, no siempre va a estar totalmente bajista, sino que va a cumplir un ciclo, en donde la gente también es un ciclo, por así decirlo, emocional, porque la gente, cuando el precio empieza a subir, empieza a estar emocionada, empieza la esperanza. Luego el mercado se consolida, llegando a la euforia. La gente está eufórica porque el precio ha subido, están todos contentos, como ha pasado tal vez en un caso reciente con BTC, donde el precio llegó a un máximo histórico, luego se distribuyó y empieza la tendencia totalmente bajista, donde empieza el miedo, el pánico, la duda. ¿Y qué hace el precio luego? Comienza otro ciclo de mercado. Tal vez en otro video vamos a graficarlo con algún tipo de lámina ilustrativa y demás, pero bueno, para que se entienda el ciclo de mercado, en un ciclo completo de mercado vamos a ver las tres tipos de estructura. No hablamos de Wyckoff, no hablamos de ondas de Elliott, ni nada de eso, sino simplemente explicamos cómo se da un ciclo de mercado. Eso es importante entenderlo, porque nos sitúa en dónde estamos parados con respecto al precio. Y algo que, algo que tal vez sea muy útil entender, es que el precio, por decirlo de alguna forma, ahí voy a hacer una marquita, por decirlo de alguna forma, el precio, luego vamos a introducir los rangos en el tema y la fractalidad y demás, pero por decirlo de alguna forma, el precio se mueve entre, perdón, algunos puntos. Si estamos alcistas o estemos bajistas, bueno, tenemos que identificar mínimamente. Vamos a tener un punto 1 donde el precio inicia, un punto 2 donde el precio va a concluir. Esto va a ser todo un impulso de acá a acá, va a ser todo un impulso. Si yo sé identificar de que el mercado se mueve por impulsos y retrocesos, obviamente después de todo un impulso va a venir un retroceso, va a venir un retroceso. Que más adelante, tal vez en otra clase, vamos a explicar qué conlleva ese retroceso y cómo podemos aprovecharlo y demás. Pero bien, para entenderlo fácilmente, el mercado se mueve en impulsos y retrocesos. Si yo sé que del punto 1 al punto 2 hubo un impulso, del punto 2 al punto 3 va a haber un retroceso, por decirlo de alguna forma. Y si estoy alcista, lo lógico es de que el precio me cree un punto 4. Si yo sé identificar mi inicio y mi fin, puedo tal vez aprovechar mi retroceso hasta una determinada zona, que luego iremos introduciendo esos conceptos de cuáles son las mejores zonas para tal vez tomar una entrada y demás, para aprovechar luego el nuevo impulso. Entonces,
Eso es un concepto básico que tenemos que tener y entender de cómo se mueven los mercados. Los mercados se mueven por impulsos y retrocesos, y esos impulsos y retrocesos, como explicaba el Master Steven, nos van creando una tendencia, sea alcista o bajista, o nos van a crear una consolidación. Y todas esas estructuras son operables, son perfectamente operables. ¿Uno puede operar una consolidación? Sí, puede operar, pero si sabe, si tiene la información de cómo hacerlo. Entonces, Master Steven, ¿qué más podemos aprender respecto a la estructura de mercado? Bien, Cristian. ¿Se escucha? Perfecto, Bueno, lo que podemos aprender sobre la estructura es de que el mercado es fractal. Fractal quiere decir que eh, lo mismo que vemos en una temporalidad diaria, lo vamos a ver en una temporalidad de 4 horas, una temporalidad de 1 hora, una temporalidad de 30 minutos, de 5, de 15. ¿Por qué? Porque cuando el mercado está haciendo un retroceso en 4 horas, está haciendo una tendencia de 1 hora, una tendencia bajista. Está haciendo una tendencia bajista de 30 minutos, una tendencia bajista de 15 minutos. En 5 minutos tiene una estructura completa de muy parecido a esto, de altos y bajos, altos y bajos. Entonces a eso se refiere con lo que es fractal, que si comprendemos esa parte, pues podemos entender eh, qué intenta hacer el mercado y hacia dónde intenta ir por medio de la fractalidad. Claro que eso ya vendría a ser estructura avanzada, pero ya es una idea de cómo se mueve el mercado y de por qué se mueve de esa forma. El mercado tiene un algoritmo que hace que sus movimientos no se puedan detectar muy fácilmente. Entonces, si el mercado fuera fácil de detectar, todo el mundo lo operara, todo el mundo pudiera generar en el mercado. Por eso está basado en un algoritmo que confunde, por así decirlo. La fractalidad hace que confunda y que en toda temporalidad veamos lo mismo, veamos algo similar y eso hace que nosotros nos perdamos en el gráfico y no sabemos si comprar o vender en base a la fractalidad. Eso es lo que podría agregar algo sobre la estructura. perfecto, Master Steven, espectacular. Y ahora bien, si pudiéramos introducirnos en lo que es la estructura de mercado, ¿desde dónde me conviene a mí, si yo no supiera nada, empezar a observar la estructura de mercado para poder ir introduciéndome a ver más clara la estructura? ¿Qué Perfecto, temporalidades podría mirar? ¿Cómo lo perfecto. haría? Y ahí Eh, introducimos esto que comentabas vos de la fractalidad también. bien, para nosotros empezar a operar el mercado, debemos de operarlo, empezar a entenderlo primero, verlo en diario. ¿Qué es diario? Diario es esta temporalidad. Entonces, podemos observar, podemos observar, podemos observar lo siguiente. Podemos observar en diario una tendencia alcista. Solo vamos a verlo así, de esta forma.
tendencia alcista. Podemos ver que venía de una tendencia bajista y que ahora tenemos una tendencia alcista. Entonces podemos identificar que el mercado está alcista en diario. Ya no, ya dejó de ser bajista. Entonces, si nos vamos a 4 horas, en 4 horas tenemos otro tipo de fractalidad. Vemos que esta tendencia es alcista hasta esta zona. Pero a partir de que nos quiebra la estructura, en 4 horas ya estamos bajistas. Entonces vamos entendiendo poco a poco en dónde estamos ubicados. Entonces cuando nos vamos a 1 hora, en 1 hora yo puedo observar que estábamos alcistas, como se ve el panorama, ¿no? Estábamos alcistas, pero me rompió la estructura y ahora estamos bajistas. Se puede ver, ¿verdad? Se puede ver. Entonces yo me voy a 30 minutos. 30 minutos veo casi lo mismo. ¿Por qué? Porque la temporalidad de 30 minutos y 1 hora no tiene mucha diferencia. Entonces, una vez que nos vamos a 5 minutos, ya notamos algo de diferencia. ¿Qué vemos? Vemos lo siguiente. Vemos una tendencia bajista. Una tendencia bajista desde esta zona. Aquí aparentemente vemos que está alcista en 5 minutos. Pero por estructura nosotros sabemos que en realidad no lo estamos, pero trato de interpretárselo para que puedan entenderlo. Entonces, hasta 5 minutos está bien. Hasta 5 minutos está bien. Entonces, de esta manera podemos entender en dónde estamos. Estamos bajistas. Estamos bajistas. Estamos en una tendencia bajista. Claramente se ve la tendencia que es bajista. Una tendencia bajista. Entonces, aquí lo que prevalecerían serían las ventas. Entender en dónde estamos. Pero estudiando más las estructuras, podremos entender exactamente en dónde estamos, en qué lugar, en qué zona, para no cometer errores, porque el mercado también nos hace falsos rompimientos que nos hace creer que se nos va a venta y en realidad simplemente está haciendo una toma de liquidez para comenzar a ir a compra. Entonces, eso lo vemos ya en estructura de mercado avanzada. Esta sería una clase básica de estructura para poder entenderla. La graficamos con líneas, pero no quiere decir que nosotros lo hagamos con líneas, simplemente que por lo básico que es, pues para poder entender mucho con mucha más facilidad, lo hacemos por medio de las líneas. Eso sería. Perfecto, Master Steven, espectacular. Así que bueno, en el día de hoy hemos visto una introducción básica y fundamental de lo que es la estructura de mercado, en la cual tenemos tendencia alcista, tendencia bajista y en ocasiones una acumulación o distribución en forma de consolidación o rango, por decirlo así, en donde el precio se mueve entre un punto y el otro sin una dirección clara. Eso es lo básico de lo que es la estructura de mercado. Ese es el ABC, es el esqueleto del precio. Entonces, si uno entiende que está alcista, puede buscar tranquilamente compras.
obviamente, tenemos que confluirlo con otras cosas que iremos aprendiendo pasito a pasito, pero si uno sabe de que está alcista, va a buscar compras, y si uno sabe que está bajistas, va a buscar ventas, porque eso es lo que va a prevalecer. Así que hasta en el día de hoy, eso sería la clase introductoria de lo que es los mercados financieros, de lo que es la estructura. La próxima clase ya nos introduciremos un poquito más en un concepto más avanzado. Veremos un poco más la estructura, las temporalidades, y así progresivamente iremos viendo todo como para confluirlo y poder llegar a sacar conclusiones. Porque recordemos que el trading se trata específicamente de especulación, de probabilidades. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a suceder, porque si alguien lo supiera, sería multimillonario y estaríamos todos aprendiendo de ese. Pero no obstante lo cual, podemos, mediante la estructura, ir identificando puntos en los cuales podemos comprar, podemos vender, o saber mínimamente cuál es la dirección que está tomando el precio en un determinado tiempo y momento. Muy bien, ¿qué le ha parecido la clase del día de hoy? Excelente, buenísimo. Master Steven, Bien, Cristian. viendo lo que es la estructura de mercado y aprovechando un poquito el tiempo que nos queda, ¿qué podríamos especular respecto a lo que va a ser el precio próximamente, en lo más reciente que tenemos? Veíamos que estábamos bajistas, por lo menos en lo que es 15 minutos. Con esto básico que vimos hoy, Bien, ¿qué perfecto. podríamos decir? Bueno, lo que podremos analizar una es que ya el mercado nos hizo un rompimiento hacia la venta. Ah, no, aún no, no los ha hecho. Vamos a ver si en 30 minutos. Ah, ya en 30 minutos. Sí. Si lo 30 vemos minutos. en 4 horas, todavía digamos que no tenemos un rompimiento claro, ¿verdad? O en 1 hora tampoco, temporalidades un poquito más. No, en 1 hora, no, ni en 4. Claro, tienes razón. Estamos hablando de que es una estructura de 4 horas. Claro, Puede ser una toma de liquidez. Podría ser una toma de liquidez. Igual aún tenemos una zona aquí. sí, sí, perfecto. Sí, Como tiene- dijimos, estamos en una estructura bajista y de momento prevalecen las ventas, pero Ujú. Sí, podríamos ver de que todavía el precio se podría, no nos rompió. se podría aprovechar una compra si confirma. Exacto. ¿Qué tendríamos que ver para poder decir o decidir de comprar? Bueno, aquí primero tenemos liquidez. Tendríamos que ver que saque liquidez aquí. Más claridad. Y ahí. Ese es mi panorama. Perfecto, perfecto. Eh, sí, sí, sí. Podríamos irnos, como decís vos. Lo que sí noto es que, bueno, el precio ha hecho una pequeña, si se quiere, toma de liquidez y ha tocado el mismo Esto. bloque, pero como decís vos, Tiene puede ser liquidez por debajo. Ujú. Ujú. Esa mechita pasó el bloque anterior. El anterior sí. Este. De este sí sacó liquidez. Ajá, Bueno, ahí podría validarse. Porque saca liquidez de este y prácticamente se metería en este bloque. Al tomar la sí, liquidez de toda esta zona. sí, sí, Pero aquí hay un bloque. claro. Tendríamos que Entonces, ver el rompimiento. Ujú. si vino con este bloque,
y hizo una correcta toma de liquidez, vendría a ser de esta zona, claro, porque respetó esta zona. Bueno, ahí tiene una validez, pero podría llegar a ser una toma de liquidez más clara y ahí de verdad irse. Porque aún son las 9:17, esa es la otra, claro, el sí, sí, no, horario. estamos o sea, estamos todavía en sesión de Tokio, ¿Mm? Esto es en el rango manipulación, de Asia. el Ujú. rango de H que tiene que manipularlo primero. Sí, 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 Bueno, sí. pero si lo manipula por Bien, encima ya es una confirmación. Si lo manipula por claro, encima de este alto, ya ahí está confirmando que se va. Ahí ya sí, dejaría un sí, bloque más o menos por esta zona. claro. Pero bien, posiblemente, o sea, si todo fue esa estructura bajista que tenemos ahí, si todo fue un impulso, tendría que, por lógica, venirse un retroceso. Ujú. Estaría bueno ver eso. Bueno, bien, Bien. bien, bien. Buenísimo. Espectacular. Espectacular la clase de hoy. Así que luego la vamos a subir a YouTube para que se pueda repasar este concepto básico de lo que es la estructura de mercado. Y próximamente, bueno, iremos hablando respecto a otros temas. Sí, Cristian, perfecto. Pues entonces nos despedimos. Excelente noche. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.